si Dios fue el que realmente creó el mar en la tierra. A mi ver y a la luz de la palabra, para mí, el mal, Dios no lo creó. Dios no creó el mal. El hombre es el que ha decidido hacer lo malo. Yo digo, basado en la Biblia, de que Dios sí creó el mal. Lo que puede venir, si lo torna a Él para bien, puede venir a tu vida a bendecirte y no a maldecirte, digo yo. Entonces, no... Tú estás diciendo que Dios ha creado el mal, entonces. Bueno. Si Dios no creó el mal, ¿quién lo creó? Aleluya. Sean todos bienvenidos a este su programa Esquina Púa, una vez más en su podcast. Hoy traemos un tema poderoso, diría yo más que poderoso, bendecido. Le pedimos encarecidamente de todo corazón que si usted en esta hora nos está mirando, nos está canalizando, que comparta la transmisión, que pues dejen su comentario, cualquier duda, cualquier asunto que nos pueda ser de bendición. En esta noche nos acompaña un panel en el cual son gente de fuego, gente que la verdad hoy esto va a ser muy poderoso. Traemos un tema que pues es tema de debate en la sociedad para muchas personas que aún no han conocido del Señor, pero el tema se lo damos ahora. Antes quisiera presentar este programa aquí, que cada persona en este panel se presente. Por acá tenemos al pastor. Amén, Dios le bendiga. Les habla el pastor José. Estamos contentos, agradecidos de estar aquí en este lugar para glorificar el nombre del Señor y así también para ser edificados a través de la palabra de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mi nombre es el evangelista Selvin Pérez y estamos aquí en este podcast en donde va a estar poderoso, donde hay cosas que van a estar fuertes, van a escuchar cosas que no se habían escuchado y cosas que no habían subido al corazón de hombre. Bendiciones. Aleluya. Les habla su hermano Denis Ramos. Yo estoy aquí con grande alegría, expectante de las cosas nuevas que van a suceder. Creemos que Púa está haciendo un levantamiento de nuevas ideas y de hombres preparados para poder guiar a un pueblo y a una nación y a las naciones a ir a otro nivel en conocimiento sobre la verdad de lo que es la Biblia. Le damos gracias por esta oportunidad. Aleluya, aleluya. Y vamos a comenzar. Hoy traemos un tema y es basado en una pregunta que casualmente comparto con el panel, que casualmente hoy cuando llegué a casa me he encontrado con una situación, pues estaba un mecánico, se encontraba como que arreglándome algo, estaba instalando un sistema de cámara de seguridad para mi casa. Casualmente él me hace una pregunta: ¿eres evangélico? ¿Pertenece a la iglesia? Le digo, sí, y usted me dice, bueno, no pertenezco a la iglesia, pero tengo mucha duda con relación a ese tema. Leo las escrituras, nadie lo sabe, así me contesta el hombre. Pero bueno, la pregunta del hombre fue casualmente basada en el tema que ya no habíamos planificado nosotros de desarrollar en este momento. Y el hombre me dice, es que tengo mucha duda con relación al tema de la Biblia. Y le digo, sí, pero ¿cuál es la duda que tú tienes? Me dice, el problema es que hay muchas preguntas que no tienen contesta en la Biblia. Y me dice él, le digo, pero hazme una de esas preguntas. Me dice el hombre, casualmente, una de las preguntas que nunca me he contestado es, ¿por qué Dios permite el mal en la tierra? ¿Por qué hay tantos niños que mueren? ¿Por qué hay tantas circunstancias que pasan? Y casualmente, fue para mí un porque precisamente en este mero momento nosotros traíamos a este panel un tema como que si Dios fue el que realmente creó el mar en la tierra, o sea, el mal, si Dios fue que lo creó. Y para eso quiero que el panel pues le dé un poco de luz a las personas, un poco de qué ustedes creen con relación a este tema, si Dios creó el mal en la tierra, para pues darle la contesta a muchas de las personas que no conocen
y se hacen de igual manera la pregunta que él me hizo a mí, yo luego le digo que yo le contesté. Vamos a comenzar por el pastor. Amén, amén. Creo que es un tema muy importante, evangelista, porque cuando hablamos del mal, creo que la gente que no conoce la palabra de Dios o la gente que está, pues podemos decir, en tinieblas, aún yo pasé por esa experiencia cuando no conocía a Cristo, porque pensamos que todo lo malo viene de Dios. Entonces, voy a poner un ejemplo, es como cuando la gente muere. La gente muere y dice, no, pues se fue para el cielo. Entonces, yo creo que hay una confusión, porque a mi ver y a la luz de la palabra, para mí, el mal, Dios no lo creó, a mi ver, a través de la palabra del Señor. Wow. No sé, acá tenemos también... Bueno, vamos a ver qué dice el evangelista Denny. Bueno, encontramos que en Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había hecho en el sexto día y todo lo que Él había creado era bueno. Entonces, en mi forma de ver y entender la palabra, Dios todo lo creó bueno. Es la voluntad humana la que cambia el rumbo de decidir si hace lo bueno o hace lo malo. ¿Por qué? Porque Dios no dejó ni a ángeles ni a humanos, a las criaturas como nosotros, como humanos, no nos dejó obligados a servirlo. Entonces, es nuestra voluntad a seguirlo. Él quiere que nosotros internamente lo busquemos a Él para servirlo con nuestra decisión, porque si fuera obligación no fuera bueno, todo fuera bueno, pero si como Él dejó mandamientos para cumplir, entonces el hombre tiene que cumplir una parte muy importante para que podamos cambiar esta sociedad de que nos dirijamos a Dios siendo Él el sumo, el que nos gobierna, el que va instruyendo nuestra vida, porque el hombre por sí solo no se puede instruir. Entonces, Dios no creó el mal, el hombre es el que ha decidido hacer lo malo. Ausencia de luz dice que es la oscuridad, ausencia de calor es el frío, y ausencia de Dios en el hombre camina perdido, sin vida y sin dirección. Bueno, entonces, ¿qué pudiéramos entonces decirle a la audiencia? Porque realmente hay una pregunta en cuestión. Correcto. Las personas se están preguntando por qué hay tantos niños que mueren en la tierra, por qué hay tanto nivel de matanza en la tierra, qué es lo que está pasando, si realmente el punto de vista de muchas personas es que existe un Dios o no existe un Dios. O sea, si Dios es tan grande, ¿por qué tanta guerra en el mundo? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Realmente hay muchas personas que se están preguntando eso, pero quiero escuchar la opinión de el evangelista Selvi. Bueno, mira, yo en mi opinión personal, yo digo, basado en la Biblia, de que Dios sí creó el mal. ¿Cómo? Y hay muchos y demasiados versículos bíblicos que respaldan que Dios sí creó el mal. Me voy a basar en Isaías 45:7. Dice que formo la luz y creo las tinieblas. Dice que hago la luz, que hago la paz y creo la adversidad. Esta palabra adversidad, traducida es yo creo la maldad. Dice yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces si nos basamos a que el mismo Dios dice yo creo las tinieblas, entonces no entiendo un punto y el por qué decir que Dios no lo creó. Porque si Dios creó el bien, también creó el mal. Debemos saber que el bien y el mal es una balanza que se debe tener así. Porque si no existe el mal, si Dios no creó el mal, ¿quién lo creó? Bueno, si vamos a hablar desde el punto de vista de creación, ahí vamos, exacto. Creemos en un Dios todopoderoso, pero yo pienso que no es desde el punto de vista que las personas lo hayan interpretado. Porque, en el principio crea Dios los cielos, crea Dios la tierra, crea Dios los animales, todo lo que hay en la tierra. Pero dice casualmente Génesis capítulo 42, Génesis 2:9, dice, y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién lo puso? Ok, lo puso el Señor. Ay, Dios mío. Pastor, contésteme esto. ¿Quién puso ese árbol ahí? Del bien y del mal. Lo puso bíblicamente, pues Dios lo formó ahí. Pero vamos a ver que si tú ves el bien y el mal, representa una persona. Por ejemplo, Satanás dice la Biblia que, porque acordate que el mal es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Entonces, vemos que quién fue el primer ser espiritual, primer hombre, podemos decir, porque Satanás es un personaje. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? Fue Satanás. Ezequiel dice que en él se halló maldad. Entonces fue el primero que pecó. Entonces podemos decir que Dios, en la soberanía de él, es como que un ejemplo, que a ti te ponen una coca y un spray, te la ponen ahí y tú decides cuál tomar. Como dice la Escritura, que Dios ha puesto la bendición y la maldición delante de nosotros. Escoge la cual quieres. ¿Es así? Entonces, en esta ocasión, Dios puso el árbol de la vida y el del mal, como dices tú, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para mí, no fue Dios el actor del mal. Yo lo veo así bíblicamente porque la Biblia dice que hasta que se haya en ti maldad, le dice Satanás. Entonces, ok, pero para que se diga en ti se halló maldad, debe haber alguien que creó esa maldad que no había sido expuesta todavía. Sí, no había sido expuesta, pero ya estaba creada. El problema es que hay un punto. Hay un estado de conciencia que fue puesto en el hombre. O sea, hay una balanza que fue puesta en el hombre. El hombre, lógicamente, no puede obedecer si no hay una desobediencia. El hombre no puede tomar un camino de luz si no hay un camino de tiniebla. O sea, el hombre viene a la tierra, pero viene con una instrucción. O sea, el Señor le pone el árbol del bien y del mal, que es lo que pasa en muchas de las personas. O sea, la tipología de Adán y Eva eran personas, hoy en día la podemos ver en nosotros. Eso pasó en el principio. Y vemos que la naturaleza de lo que se llama el bien y el mal, lo vemos en Génesis y se manifiesta pues el mal cuando se mete la serpiente dentro del bosque a tentar a Eva, lo sabemos la historia, y entonces desde ese momento se despierta algo en ellos. Ellos pues desobedecieron, porque el mal es a causa de la desobediencia. O sea, sabemos todo que la desobediencia nos conduce a un camino. O sea, y tú no puedes ser desobediente a algo. Lo podemos de la siguiente manera. Están las luces del tráfico. Si tú sabes que te lleva la roja, puede pasarte dos cosas. Una, que te pongan un ticket, y la otra, que venga el policía y te aprese con cualquier asunto o un accidente. O sea, hay una consecuencia de ese mal. Amén. Una de las cosas que yo quiero opinar es que Dios no creó el mal, sino que lo permite. ¿Cómo así? Dios permite el mal para que tú puedas elegir entre el bien y el mal. ¿Cómo así? Bueno, recuerda que nosotros decidimos en qué forma o manera de vida queremos agradar a Dios. Entonces, si Dios no creó el mal, entonces Dios, sabemos que el adversario, el diablo, vino a robar, a destruir, pero apartarte de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú decides servir a Dios, siempre va a haber algo que te rodea en contra para que tú cometas pecado y puedas apartarte del designio que Dios tiene en tu vida. Entonces, Dios permite el mal para que tú puedas elegir la vida que tú quieres llevar. Vemos en Segunda de Reyes la historia del rey Manasés con Amón, su hijo, y vemos a Josías. Josías decidió hacer lo bueno ante los ojos de Dios, porque Manasés, su padre, incluso mató a su hijo, lo sacrificó, porque él se dedicó a las tinieblas. Así como Acab
se apartó de lo bueno, así como Salomón se apartó de lo bueno, entonces Dios también los fue relegando, los fue apartando. Entonces, para continuar juntamente de la mano de Dios, tú tienes que estar del lado del bien. Entonces, por eso yo insisto que Dios creó cosas buenas, pero el hombre es el que ha decidido apartarse de lo bueno y ir por el mal camino, o sea, en consecuencia del pecado. Entonces podemos ver desde este punto de vista, Denny, que pues el pecado, el mal puede ser lo que se llama la consecuencia de tú hacer lo malo, de tú desobedecer. O sea, te aparta del bien y te topa con el mal. Así es. Te aparta del mal y te topa con el bien. Tenemos en esto dos vertientes. Tenemos dos caminos. Tenemos un camino que te aparta del bien y te acerca al mal, y tenemos un camino que te acerca del mal y te aparta del bien. Entonces, Selvi, quiero escucharte, porque te veo un poquito como que... Yo quiero hacer una pregunta al panel en general. Sí. ¿A quién le adjudicamos que creó el mal? Porque no podemos decir solo Dios no lo creó. Sí. Porque la Biblia dice que Él es el Todopoderoso, y el mal no se puede crear solo. Pastor. Ahí quiero opinar algo yo, porque realmente no podemos limitar a Dios, ¿verdad? No podemos decir que Dios no tiene el poder para hacer el mal. Sí. Pero en esta ocasión vemos que Dios no es el actor del mal. Dios tiene el poder para poner el mal y quitar el mal. Acordémonos. En esta ocasión, Dios, cuando nos vamos al principio de la creación, dice la Biblia que antes, si ustedes lo ven, antes de que, cuando el hombre fue formado y todo fue formado, no había maldad. No había maldad. No había maldad. El mal no se había manifestado. Ese es el punto. No se había manifestado, pero sí estaba allá. No, permite. Claro. Ahora pero bien, no se había manifestado todavía. Pero sí estaba. Vamos a seguir en esta línea. En Génesis 2, allí no había cáncer, allí no había dolor, allí no había angustia. En Génesis 1, allí no había también depresión, allí no había nada. ¿Por qué? Porque todo era bueno, no estaba el mal allí. ¿Dónde es que aparece el mal? En Génesis 3. Entonces, vemos por qué yo digo, porque la Biblia dice, mire bien, dice el libro de Ezequiel 28:14, tú querubín, grande protector, yo te puse en medio del monte santo, dice, de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era Satanás? Perfecto. Que entonces vemos que una persona perfecta es alguien que es apartado del mal. Por eso fue cuando Dios, oiga bien, cuando Dios le dice a Satanás en Job, no has considerado mi siervo Job, que es perfecto. Lo que está diciendo Dios no está hablando de una perfección humana, no está hablando de que usted no falle, sino está hablando que era un hombre apartado del mal. Entonces Satanás, aquí Dios lo creó, porque Satanás es un ser creado. Correcto. Dios lo creó, dice, perfecto. ¿A dónde fue? Dice, perfecto, dice, eras en todos tus caminos desde que el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Ahora bien, ¿dónde fue la maldad? ¿Dónde se encontró la maldad? En el corazón. Entonces, pero a causa, la maldad vino ¿por qué? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te deseché del monte de Dios. Wow. O sea, ¿dónde estaba la maldad? Dios lo creó como perfecto. Pero en Satanás se reveló la maldad. ¿Cuándo se revela la maldad en nosotros? Cuando nosotros nos orgullecemos. Entonces, para mí, Dios no creó el mal. Dios no lo creó, pero tiene el poder y la potestad de poder permitir, como dijo Dennis. Pero sí, pastor, pero ¿qué podemos ver de igual manera? Aquí cuando analizamos el texto, donde muchas personas se adjudican a Dios lo que es que sembró en el huerto el árbol de la ciencia.
esa palabra ciencia ya no está conectando con algo poderoso. ¿Por qué? Puedo verlo yo desde este punto de vista. O sea, porque el mal para muchas personas, lo que para nosotros es mal, para otros no lo es. Ahí nos damos cuenta de la soberanía del Señor. O sea, de qué manera una persona con su espíritu y su alma elevada puede entender una circunstancia como que es algo que vino a elevar su nivel de conciencia en cuanto a lo que va a recibir o está recibiendo algo como consecuencia. O sea, yo veo bien en este caso que el Señor lo ha creado como para establecer en el hombre un nivel de conciencia en su mente, como un balance. O sea, como un balance, como para que él entienda de que, por ejemplo, una circunstancia, lo que puede venir, si lo torna a él para bien, puede venir a tu vida a bendecirte y no a maldecirte, digo yo. Entonces, no... Tú estás diciendo que Dios ha creado el mal, entonces. Bueno, Es que, ok, bueno, yo también pienso que sí. Yo en este caso, digo que sí lo creó el Señor, pero desde el punto de vista hay que analizarlo desde el punto de vista de Dios en su soberanía como Dios. Sí, o sea, yo te entiendo. O sea, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que el Señor, pues, sabemos que Él lo hizo todo bueno y sabemos que con alguna intención Él puso ese árbol en el medio del bosque. O sea, ¿por qué? Porque dice que Él creó todos los animales, creó todas las cosas, y dice que todo era bueno. Es decir, que antes de Él sembrar el árbol de la ciencia de bueno y mal, para Dios está diciendo que ese árbol era bueno. O sea, ahora, ¿de qué manera dice bueno era el bien y bueno era el mal? O sea, lo que nosotros vemos como mal, Dios lo está diciendo que era bueno, pero sí lo puso Él. Sí lo puso Él, pero si el hombre lo interpreta de mal, por ejemplo, si vemos a José, la historia de José, todo el mundo la conoce. Para los hermanos de José que venden a José, era mal, pero José cuando en Egipto entendió que ellos no estaban mal, o sea, ellos estaban bien. Entonces lo que para los hermanos de José era mal, para José era bien, porque lo que le permitió a José conocer todos los idiomas de su antigua fue estar preso en una cárcel. Es decir, incluso cuando José lo iban a soltar de la cárcel, le multiplicaron los años, faltaba más idiomas de aprender. Es decir, ¿qué enseñó a José los idiomas? El tiempo que estuvo preso. Si José estuviese todavía ahí con sus hermanos, con su padre, pastoreando vacas, chivos, no hubiese aprendido ningún idioma, solamente hubiese aprendido el idioma de él. Entonces podemos ver en José que lo que para uno era mal, Dios lo estaba llevando a su destino profético. Bueno, yo quiero agregar sobre lo que tú estás Dios mío. sobre lo que tú estás diciendo ahí, dice Romanos 11, 33 al 34, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocerlo, los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe suficiente para aconsejarlo? Entonces, de lo que tú estás hablando, o sea, ¿cómo nosotros podemos entender a Dios? O sea, hay misterios que Dios tiene, hay misterios que Dios ha dejado. Nosotros tenemos este debate entre el bien y el mal, pero existe, Dios permite, entonces todo esto se junta ¿para qué? Porque nosotros no podemos entender los pensamientos que Dios tiene. Tú estás hablando de José. Lo que sus hermanos hicieron era malo, pero al final Dios estaba preparando a José. Entonces hay cosas que parecen malas, pero Dios las permite porque son buenas en sus caminos. Por eso Él está hablando de quién entiende a Dios. ¿Quién aconseja a Dios? Nadie. Entonces, nosotros solo tenemos que guiarnos bajo la guianza de hacer lo bueno. Entonces, ¿con quién te juntas tú? ¿Con gente buena? ¿Con gente mala? ¿Qué aprendes? Entonces, ¿a qué estamos nosotros aquí? ¿A qué estamos? A darles a los que
no tienen verdaderos conocimientos de Dios a darle una identidad, a empujarlos por el buen camino. Entonces nosotros como buenos tenemos que impartir lo bueno a aquellos aún que son débiles. ¿Qué es más malo, el dolor o el sufrimiento? Buena pregunta. ¿Qué es más malo, el dolor o el sufrimiento? Quiero saber quién me responde eso. ¿Qué es más malo? Para mí el sufrimiento... Ok, ¿y quién creó el dolor y el sufrimiento? Dios. ¿Dónde lo puso Dios? Bueno, En el huerto del Edén. Entonces, no, dentro de nosotros, porque nosotros somos los que sufrimos y nosotros somos los que sentimos dolor. Ahora, está en ti de qué manera tú puedes interpretar tu dolor y tu sufrimiento. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿y si el Señor nos creó para nosotros sentirnos bien todo el tiempo, por qué permite el dolor? O sea, hay en la soberanía de Dios hay algo muy poderoso que, como usted dice, que el hombre en ese caso no va a entender. Si le buscamos el asunto, tú puedes decir, podemos estar toda la noche aquí debatiendo en ese tema, pero sí, porque el plato está cerrado. Hay muchas preguntas que a veces no tienen respuesta. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta y otras que la respuesta va a estar ¿dónde? Dentro de nosotros. Yo creo fielmente, Denny, que Dios todo lo hizo bueno. Y hoy nosotros estamos viviendo la consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros tenemos un libre albedrío que es lo que nos hace estar en lo que es la semejanza de Dios. Dios nos dio una imagen, Dios nos dio una semejanza. El Señor Jesucristo en la tierra siempre decidió por el bien. Él dejó un legado. Él tuvo el mal frente a él, porque estuvo tentado también. ¿Y quién lo tentó? Lo tentó el mal. O sea, él venció el mal. Él venció la muerte. Él venció la enfermedad. Él lo pudo vencer todo. ¿Qué dijo el Señor? Como yo hice, así yo le dejo a ustedes que cosas mayores ustedes van a hacer. Muchas personas se conectan y dicen, lo que el Señor quiere decir es que yo voy a echar fuera más demonios que Él. No, el Señor lo que te está diciendo ahí es que más tentación tú vas a aguantar. Es decir, que para que en el mundo haya paz, tiene que estar todo el mundo de acuerdo, prácticamente tiene que haber un acuerdo, porque si no hay acuerdo no hay paz. No hay una guerra si dos no están en desacuerdo. O sea, quiere decir que pues tenemos que entender lo que se llama la palabra mal conforme al concepto que Dios la creó y que Dios la puso. Es lo que yo pienso en mi humilde opinión. Bueno, yo quiero dejar en claro a esa gente linda que nos mira con la luz de la palabra, que yo estoy 100% seguro, basado en la Biblia, es mi opinión y mi claridad espiritual, que yo puedo ver, que Dios no es actor del mal bíblicamente, porque vemos que el actor del mal es Satanás, porque dice en ti fue que se dio la maldad. Entonces, ¿por qué yo digo que tengo que tener una base que Dios no es actor? Porque en Dios no existe pecado. No existe pecado, estamos de acuerdo con eso. ¿Verdad? Él es un Dios puro, santo, en Él no hay pecado. Entonces, desde ahí yo puedo entender que Él, con la maldad, Él tiene el poder, pero Él no se liga con la maldad. Entonces, porque la maldad es parte del pecado. Ese es el número uno, que Dios es santo y puro. Para que haya maldad en Él, tiene que haber pecado en Él. Entonces, y número dos, la consecuencia del pecado, acordemos que es la consecuencia de la maldad es la desobediencia. Entonces, porque yo sé que esta pregunta mucha gente se la hace, aún hasta muchos cristianos, ¿no? Dice, o la gente dice, no, es que Dios le está dando a prueba. Y entonces culpamos a Dios, que Dios nos está mandando demonios, aunque Él tiene la potestad, porque bíblicamente la Biblia dice que cuando Saúl desobedeció, Él le mandó un demonio. Dice que de parte de Jehová, dice la Biblia, sí, un demonio. Y podemos decir que cualquiera puede tomar ese texto y decir, no,
Dios es autor del mal. Pero basado en la Biblia, dice la Biblia que cuando Satanás le dijo a Dios, ¿cómo no te va a adorar Job si Job es un hombre prosperado, un hombre que tiene sus hijos, tiene ganado, tiene todo, y tú lo tienes cercado, ¿cómo no te va a adorar? Entonces vemos a un Satanás que dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Fue la mano de Jehová que tocó a Job. No fue la mano de Dios. Wow. Bueno, esto está caliente. Voy a partir desde Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno de la boca. Dice, me encanta algo que dice, algo que el Señor no mandó. Si Dios va a mandar algo, lo tiene que crear Él. Porque fíjate que como decía Jay Sanders del libre albedrío, si Satanás no hubiese, si Dios no hubiese creado la maldad está creada. ¿Cómo? Dios no va a crear porque la maldad está creada. Claro, Él la crea Satanás y la pone. No, Satanás Satanás, es que si decimos que Satanás lo creó, estamos adjudicando que Satanás es un creador. Pero la Biblia me dice que es el todopoderoso. Pero es que la maldad no es una creación, la maldad es una consecuencia. O sea, tú como hombre fuiste creado, pero tú como hombre, tú fuiste creado para hacer bien, pero tú decidiste hacer el mal. Es decir, que la maldad no es una creación. Creación es el hombre, creación son los animales. Satanás fue creado. Ahora, en él se encontró maldad. Es decir, que todo aquel que esté maldad, que no le eche mala culpa a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro y Dios es verdadero. No, porque hay mucha gente que dice, Dios mío, estoy en pecado, pero si el Señor no lo permitió. O sea, Dios te dio un libre albedrío, pero consecuencia de eso tiene. No tenemos más tiempo. Tenemos este tema tiene una segunda parte. Ahora queremos que pues usted nos deje en los comentarios si Dios creó el mal o no lo creó Dios. ¿Qué usted piensa? Sean ustedes bendecidos con este tema y quiero que compartan, quiero que ustedes dejen en la caja de los comentarios qué ustedes pueden aportar a este tema. Esperen una segunda parte porque esto está bueno y creo que no se ha terminado. Amén. Dios les bendiga.